Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo lectura del volumen 9. El día de hoy vamos a empezar el capítulo 2 de este maravilloso volumen. Vamos a empezar obviamente con la parte uno. Y en pantalla están viendo la imagen oficial de este capítulo, dije capítulo uno, de este capítulo 2, perdón, titulado Preparativos Bélicos. Mira. Tenemos a este trío de compañeros en armas, amigos quizás, los cuales serán más o menos protagonistas durante todo este capítulo. Pero antes de empezar con ellos, vamos a tener la perspectiva de la gente que está en la cabeza del reino. Sí, ves, esta parte va a ser mucha política. Esta parte es Juego de Tronos. Esta parte es full Juego de Tronos. Y es muy interesante, es muy chévere. A mí me agrada. Esta parte es bastante interesante. Sobre todo que además esta parte es la primera en toda la novela ligera. Es la primera que hace un salto temporal tan grande. Ya que es un mes después. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. No sé si me estoy equivocando, pero creo que sí. Creo que es la primera que hace un salto temporal tan grande, entre comillas, porque más adelante hay saltos temporales aún más grandes. Pero esta es la primera vez que, ¡buah!, un mes de golpe. Cuando más o menos a lo mucho se saltaba una semana, unos cuantos días. Curiosidades que nadie le pidió a Kevin. Pues mira, aquí te las traigo, joder. Por cierto, no se ve el chat. ¿Por qué no se ve el chat? What the fuck? Ahí está. Así que nada, vamos a empezar. No sin antes decir que hago directos por medio de Twitch. Casi todos los días, de lunes a viernes, por la nochecita. Si me quieren apoyar con un poco de su amor, pueden hacerlo por medio de una donación de acá de Bits o por medio de una suscripción. Si tienen Amazon Prime, pueden suscribirse de manera gratuita. Y por supuesto se los agradecería muchísimo. Me motivaría a seguir adelante con esta hermosa y maravillosa obra. Así que empecemos. Parte uno, capítulo 2, volumen 9. Preparativos bélicos. Un mes después. La junta de la corte del Palacio Valencia en el reino de Restice. Gazef, de pie cerca del trono donde se encontraba el rey Ramposa III, abrió un poco más los ojos al ver a los 6 grandes nobles entre los reunidos. Era raro que se juntaran todos. Estas 6 familias tenían el mayor territorio después del rey y sus líderes contaban con al menos poder militar, económico u otro. Por lo tanto, daban excusas varias para no asistir a las invitaciones del rey, en especial el líder de la facción opuesta, la aristócrata. El marqués Boulup no ocultaba su desdén por el rey, al grado que por un tiempo se creyó que el reino colapsaría desde adentro. A continuación, la mirada de Gazef se dirigió a los 3 hijos del rey. La que más llamaba la atención era la tercera princesa, la princesa dorada, Renner Teyere Chardillion Rile Baiself. Después estaba el segundo príncipe, Sanak Balion y Gana Rile Baiself, cuyo renombre había crecido al actuar con el rey en beneficio del pueblo durante el disturbio del demonio. Por último estaba el mayor, el primer príncipe, Barbro Andrean Yelt Rile Baiself. El marqués Boulup actuaba para que éste, con su gran complexión y barba bien recortada, fuera el próximo rey. Seguramente participaba en la junta de la corte por solicitud directa del príncipe. La junta sería tempestuosa gracias a la participación del marqués Boulup. Para alejar la mirada de la inquietante nube negra en la sala, Gazef observó a los 6 aristócratas reunidos. El primero que llamó su atención de los 3 que pertenecían a la facción del rey fue aquel con la vestimenta más lujosa de todos, el marqués Blumrush. Tenía casi 40 años y facciones considerablemente finas. Poseía minas de oro y de mitrila en su territorio, de donde se extraían los metales preciosos que le otorgaban el título de aquel con mayores riquezas en el reino. Sin embargo, los rumores decían que era muy avaro y que hasta vendería a su familia por una moneda de oro.
De hecho, se susurraba que estaba traicionando al reino, filtrando la información al imperio. La razón por la que se dejaba que actuara libremente era porque no tenían evidencia irrefutable. Si le cortaban la cabeza al marqués Blumrush, miembro de la facción del rey, sin pruebas sólidas, los nobles que lo seguían podrían tornarse en contra de la corona. Este hombre en realidad era de lo peor, sacando provecho de esta situación para vender información. Después, Gazef miró al hombre más joven y apuesto entre los aristócratas, el marqués Pespea. Era esposo de la hija mayor del rey y había obtenido el título al casarse con ella. Aún se desconocía mucho de su capacidad y personalidad, pero como su padre era destacado en ambos sentidos, Gazef pensaba que el joven marqués también lo sería. Por otra parte, el de mayor edad entre los aristócratas era el margrave Urovana. Su cabello ya estaba completamente blanco y era tan escaso que parecía que casi no tenía. Sus brazos y cuerpo eran delgados como ramas secas, pero tenía la particular majestad de un hombre con años de vida acumulados. Era el más carismático y humano entre la nobleza. Estos tres estaban colocados uno al lado del otro. Frente a ellos estaban los tres de la facción aristócrata. Primero estaba el centro de la facción, aquel con el territorio más amplio entre los aristócratas, el marqués Boulup. Tenía aspecto de guerrero por sus varias heridas en el rostro. Como ya estaba en sus 50, el fornido cuerpo formado por su incesante entrenamiento había quedado en el pasado, pero aún había rastro de su gloria como guerrero en la fuerza de su voz y sus ojos sagaces. La edad le había quitado su capacidad como guerrero, pero su habilidad como comandante era probablemente superior a la de Gazef, e incomparable en todo el reino. A su lado estaba el conde Litón. Daba una impresión semejante a la de un zorro. Como su posición era inferior a la de los otros, siempre buscaba la manera de elevar su propio valor. No le importaba si los demás sufrían, si lograba aumentar su poder, por lo que no tenía buena reputación. Al demostrar constantemente su apoyo al marqués Boulup, podía escapar de la animosidad en sus alrededores. El último de los tres pertenecía actualmente a la facción aristócrata. Su cabello dorado estaba recogido hacia atrás y sus ojos azules eran alargados. Su rostro era de un color blanco enfermizo, típico de las personas que no se exponen a la luz del sol. Esto, aunado a su figura alta y esbelta, creaba una imagen semejante a una serpiente. Se suponía que tenía menos de 40 años, pero el enfermizo tono de su piel lo hacía parecer más viejo. Gazef, inseguro de qué pensar sobre él, alejó la mirada del marqués Riven. Lo que implicaba aún más la guerra de poder en el palacio era el tema del siguiente rey. De la facción aristócrata, el marqués Boulup y el conde Litón, así como el margrave Urovana de la facción del rey, recomendaban al primer príncipe bárbaro como heredero al trono. Otros nobles, sin importar su facción, proponían al marqués Pespea por su matrimonio con la primera princesa. El marqués Riven apoyaba al segundo príncipe Sanak. Al marqués Blumrush parecía darle igual. Esta situación era el motivo por el cual el mismo rey seguía calentando el trono. Temía el inicio de una guerra civil si elegía a alguien. Hasta hacía poco, Gazef había pensado que daba igual quién fuera el nuevo rey, pero ahora apoyaba al segundo príncipe Sanak. La otra opción era apostarlo todo en la tercera princesa, Renner, pero como no había historia de una reina gobernando Restice, probablemente sería imposible. Entonces, comencemos. El tono del rey era ligeramente distinto al de siempre. Aquellos de oído agudo ya sabían el motivo de la reunión. Aquellos que lo desconocían también detectaron el extraño cambio en el ambiente y mostraron expresiones serias. Llegó un enviado del imperio. Escuchemos la declaración que trajo. Siguiendo las palabras del rey, el chambelán a su lado leyó lo escrito en el pergamino. Resumiendo, este decía lo siguiente. El imperio Baharud reconoce a la organización de Nazarik, liderada por el gran Magic Caster y rey hechicero Ain Solgown como nación, y ha decidido formar una alianza con esta. Las cercanías de Erantel eran originalmente territorio del rey hechicero Ain Solgown, por lo que el reino de Restice está ocupándolo ilícitamente en la actualidad. En consecuencia, este debe ser regresado a su legítimo dueño.
Si no se cumple con esto, el imperio unirá fuerzas con el rey hechicero Ainsworth para invadir el reino y retomar el territorio que le pertenece al rey hechicero Ainsworth. Este es un acto de justicia con el propósito de liberarse de un dominio ilícito. El texto leído era demasiado irrazonable. Obedecerlo sería la cima de la locura. Por las dudas, se investigó la historia del reino, pero no se encontró registro histórico de un tal Ainsworth dominando las cercanías de Erantel. Naturalmente, esta demanda carece de legitimidad. Esto no llega a ser una acusación, son meros disparates de un desquiciado. Resonó una voz valerosa como un rugido. Al recibir valentía de la voz del marqués Boulup, antiguamente usada como rugido de combate, varios nobles exclamaron en acuerdo. El periodo ya está bastante retrasado, pero ¿no será esta la invasión de cada año del imperio? Siempre inventan una excusa. Tal vez este año se quedaron sin ideas y sacaron el nombre de ese Magicaster. Hasta le pusieron el título exagerado de Rey Hechicero. Sí que me gustaría ver su cara. Risas leves sonaron ante las palabras del conde Litón, que venían de sus seguidores. Pero los ojos del conde, delgados como los de un zorro astuto, miraron a Gazef con desprecio. Recuerdo haber escuchado el nombre del demente que se hace llamar Rey Hechicero. ¿No lo cree, capitán guerrero, Stronov Dono? No hay duda. Es el Magicaster que me ayudó cuando fui a las afueras de Erantel. Riendo sarcásticamente, el conde Litón agregó con frialdad excesiva. Ya veo. Así que lo confundió por uno de su propia nación y lo salvó. Se escucharon varias risillas entre los nobles, pero nadie se lo reprochó. Gazef, al haber nacido como plebeyo, era odiado por la mayoría de los nobles de la facción aristócrata. El rey habría dicho algo si lo hiciera uno de su propia facción, pero como el conde Litón pertenecía a la facción enemiga, solo podía fruncir el ceño. ¿De verdad no habría sido obra del imperio el saqueo de la aldea a las afueras de Erantel? Aunque el capitán guerrero pensó que había sido la teocracia. Y bien, ese Gowne que lo salvó, ese Magicaster estaba confabulado con el imperio. Alguien ya lo había dicho, pero tal vez se infiltró como espía. Usted no vio los cadáveres de aquellos que lo atacaron, ¿verdad, capitán guerrero? Gazef recordó a los individuos fuertes de las 6 escrituras. Al mismo tiempo pensó en Ainsworth. Tiene razón en cuanto a los cadáveres, conde Litón, pero no creo que sea parte de un complot. Los que me atacaron cuando fui a Villacarne tenían una fuerza inconcebible para ser caballeros del imperio. Utilizaban ángeles, así que sin duda pertenecían a la teocracia Slein. ¿Por qué actuaría así la teocracia? Ni idea. ¿Se sentiría tan bien decir eso? Mientras Gazef se angustiaba por cómo contestar, se escuchó una voz que lo ayudaba desde al lado del conde Litón. No importa ese Magicaster demente. Lo que tenemos que decidir es cómo responderle a ese emperador farsante. Estoy de acuerdo con el marqués Boulup. Lo que tenemos que decidir es nuestra respuesta como reino. Permítanme la palabra, por favor. El marqués Pespea salió un poco al frente. Es difícil aceptar la declaración del emperador, y por eso mismo no tenemos otra opción más que la guerra. La conmoción surgió entre los nobles. Sí, ahora hay que repelerlos. Es nuestro turno de invadir el imperio. Tiene toda la razón. Yo estoy más que harto de solo contraatacar cuando el imperio nos invade. Ha llegado el momento de mostrarles a los necios del imperio lo temibles que somos. Sin duda, estoy totalmente de acuerdo con lo expresado por los marqueses. Los nobles rieron. Gazef se sintió hastiado de todas y cada una de las palabras que salían de sus bocas. La guerra contra el imperio en las llanuras Katze se había repetido periódicamente durante los últimos años. En cada ocasión, la riña terminaba en empate o con el reino resultando ligeramente más dañado. Los nobles parecían acostumbrados, pensando que, a pesar de la misiva imperial, simplemente sucedería el mismo evento aburrido de cada ocasión. Sin embargo,
Gazef abrió la boca para gritar lo que decía su intuición de guerrero. No piensen que esta guerra terminará de la misma forma que la batalla de cada año. Los nobles miraron el aguafiestas de Gazef. Ya veo, así lo considera nuestro capitán guerrero. ¿Podrías decirnos por qué? Sí, su majestad. Lo pienso porque la silueta de cierto personaje hacía que sonaran alarmas en la mente de Gazef. Lo pienso por aquel gran Magicaster, Ain Solgon. Ya veo. El único de los aquí presentes que lo ha enfrentado eres tú. Por lo tanto, debemos darle peso a lo que dices. ¿Cuál es tu fundamento? Gazef se quedó sin palabras. No podía responder bien. Simplemente así se lo decía su intuición. Le decía que tomar la decisión incorrecta respecto a esta guerra sería peligroso. Mi señor, ¿no podríamos entregarle al imperio? No, a ese Magicaster las cercanías de Erantel. Después de un momento de silencio, empezaron a escucharse los insultos. ¿Eres un cobarde? ¡Desgraciado! Deberías avergonzarte, Gazef. Quien gritaba era un noble de la facción del rey. Aún recibiendo tanto amparo de su majestad, ¿te atreves a decirle que regale su territorio? ¿Desde cuándo el emperador impostor se convirtió en tu rey? En primer lugar, eso ni siquiera contesta la pregunta de su majestad. Gazef no podía responder ante los bien merecidos insultos. En su posición, él habría pensado lo mismo. Está bien. Su amado rey le echó una mano. Pero agradezco que te hayas enojado por mí. Así que quiero que recuerdes que el capitán guerrero jamás me traicionaría. Él se ha lanzado al peligro varias veces por mí. Jamás diría algo que me perjudicara. El joven el noble, que le gritó a Gazef, inclinó la cabeza. Al verlo, el rey continuó dirigiéndose a Gazef. Mi confiable brazo derecho, capitán guerrero, no puedo hacerlo aún siendo una propuesta tuya. Un gobernante jamás regalaría territorio sin cruzar espadas. Además, no es algo que le podamos hacer a los que viven en esa tierra. No debemos poner en peligro la seguridad del pueblo. Sacar a todos los habitantes de ahí al momento de ceder el territorio sería inasequible. No, aunque en sí fuera posible, no podrían darles el mismo estilo de vida que tenían hasta el momento. Como resultado, terminarían viviendo peor. Está en lo correcto, su majestad. Por favor, perdone mis palabras ignorantes. Gazef inclinó la cabeza ante la declaración que sí tomaba en cuenta al pueblo que vivía ahí. Si hubiera sido un noble necio, alguien que solo veía al pueblo como una herramienta para generar riquezas, no habría dicho tal cosa. Gazef se había entregado a ese rey precisamente porque era misericordioso. Recordó lo que le dijo al subcapitán cuando iban camino a Villacarne hacía más de medio año. No todos los nobles piensan así. Mostrémosles quienes arriesgan su vida aunque conocen el peligro, los fuertes que salvan a los débiles. Gazef no habría podido decir eso cuando participó en el duelo frente al rey. Al igual que el subcapitán, pensaba que no existían nobles capaces de dar sus vidas por el pueblo. Sin embargo, supo por primera vez que sí había nobles así cuando comenzó a trabajar para el rey. Lo único malo era que no tenían el poder. Lamentablemente había muchas vidas que se escapaban de sus manos. También había muchas ocasiones en donde el ridículo orgullo de los nobles se interponía en el camino. Aún así, su amo no fallaba. El rey actuaba para crear una nación donde el pueblo pudiera vivir con facilidad. Gazef estaba orgulloso de su rey, Ramposa III. De no ser por eso, tal vez habría aceptado la invitación del emperador Girnif para cambiar de bando durante un combate pasado. De pronto, una nube oscura surgió en su mente. Las palabras del rey eran verdad. Estaba en lo correcto. Desde tiempo atrás, era misericordioso y reconocía la humanidad del pueblo. Pero Gazef sabía por qué utilizaba palabras fuertes. La razón era que, después del disturbio del demonio, el balance de poder entre facciones se había ladeado considerablemente. El reino estaba dividido en dos por una guerra por el poder, la facción del rey y la facción aristócrata. Se habían mantenido en equilibrio durante un largo tiempo, pero la facción del rey había crecido y la aristócrata se había reducido. Había varios nobles que habían pasado a la facción del rey,
impresionados por el fuerte monarca que lideró la batalla contra Yaldabaoth. El rey no podía mostrarse débil ahora. Además, pero no creo que lo que hayas dicho esté equivocado, capitán guerrero. Podríamos evitar una guerra con entregarle una sola ciudad. Prevenir el sufrimiento del pueblo también es responsabilidad del rey. No es un verdadero rey aquel que impide que su pueblo se angustie, aunque para lograrlo tenga que desgarrar su propio cuerpo. Así habló uno de la facción aristócrata. Lo dijo con palabras floridas, pero su objetivo era reducir el territorio del rey. No pasó desapercibido y de inmediato le contestó uno de la facción opuesta. Ese territorio está bajo jurisdicción directa del rey. Si quieres darle territorio al enemigo, ¿por qué no le das el tuyo? El otro le respondió, ¿pero qué dices? El imperio pidió las cercanías de Erantel. ¿De qué serviría que le dé mi territorio tan lejos de ahí? Piensa un poco antes de hablar. La facción del rey había aumentado su poder y, en consecuencia, la aristócrata se había debilitado. Intentaban sabotearlo más que antes para recuperarse. De ahí venía la otra inquietud de Gazef. Como había un desequilibrio entre grupos, los intentos para reducir el poder del rey eran más descarados. En el futuro, el reino podría dividirse en una guerra entre ambas facciones. Por lo mismo, el rey se mostraba fuerte para evitar rebeliones. Esto no estaba equivocado, pero ¿no era algo extremadamente peligroso no poder mostrar debilidad? Gazef estaba perdido en sus pensamientos cuando volvió en sí al recibir las fuertes miradas de varios nobles de la facción del rey. Sus ojos parecían dudar de él, preguntándose si no había cambiado de bando en secreto al proponer que entregara su territorio. También parecían criticarlo. ¿Acaso olvidaste todo lo que le debes al rey, desgraciado plebeyo? ¡Ja! En ese caso pídele al rey que te cambie tu territorio por las cercanías de Rantel. Así haces algo bueno para tu rey. ¿Crees que pueden cambiar los territorios así de fácil, imbécil? Tú eres el imbécil. Su pelea infantil sirvió de llama para encender el alboroto entre todos. Antiguamente la discusión habría terminado en términos equitativos. Sin embargo, ahora las voces de la facción del rey eran más fuertes, haciendo que las de la facción aristócrata bajaran el volumen gradualmente. Antes, el rey mismo los habría detenido, pero ahora no parecía tener esa intención. Esto también se debía a la nueva fortaleza de las voces de su grupo. A cualquier persona se le dificultaría detener la situación cuando se encuentra a su favor. Además, seguramente tenía sus propios descontentos. Es como tomar veneno dulce. Gazef percibió las intenciones oscuras y frías que comenzaron a aparecer en los ojos de la facción aristócrata y sintió escalofríos recorriendo su espalda. El ataque de Yaldabaoth era la causa. Que el rey liderara en aquella ocasión fue el mejor curso de acción. Sin eso, la línea de combate habría colapsado y los aventureros habrían sido aniquilados. Habrían perdido a las integrantes de Blue Rose, dejando el reino en la peor situación posible. Sin embargo, al ver la situación actual, comenzaba a preguntarse si no hubo una mejor opción. ¿Cómo se habría desarrollado esta junta de la corte si las facciones siguieran equilibradas? No lo sé, pero ¿y si de pura casualidad perdiéramos contra el imperio? ¿Argumentarían que debimos resistir hasta el final? ¿O no? Así la facción del rey perdería bastante poder de golpe mientras la facción aristócrata lo obtendría. Pero, ¿este cambio recuperará el equilibrio? ¿O colapsará totalmente dividiendo al reino en dos e iniciando una guerra? ¿En verdad podremos estar bien? Tuvo un mal presentimiento de que, aunque parecía que ellos tomaban sus propias decisiones, realmente estaban siendo manipulados. ¿Acaso todo esto estaba planeado desde que conocí a Gondono? No, quisiera pensar que eso es imposible. Conversé muy poco con él, pero no parecía ese tipo de persona. Gazef aún lo llamaba con honorífico. No podía tener una mala impresión de aquel Magic Caster llamado Ainsol Gone, aunque ahora era su enemigo. Él tal vez podría dominar pacíficamente. No, detente. Pensar así es desleal. Creo que es hora de detener esta discusión infantil.
Los nobles que notaron que la voz venía de ese hombre gris comenzaron a guardar silencio. Eso normalmente sería un deber del rey, así que Gazef se mordió el labio al ver que alguien más los reprochaba. Esa victoria fue miel dulce. Pensaba que estaría bien, pero temía que el rey se perdiera a sí mismo entre la dulce miel. Gazef no podía borrar por completo la inquietud en su corazón de que desapareciera el rey del que se había sentido orgulloso por tanto tiempo. Su Majestad, si ya es seguro que nos invadirá el imperio, debemos prepararnos. Marqués Riven, solo Su Majestad. El Marqués Riven interrumpió al noble de la facción aristócrata. Alto, si el ejército de Su Majestad pierde, ¿hasta dónde cree que invadirá el imperio? Yo defenderé mi propio territorio, y para esto cooperaré con Su Majestad con todas mis fuerzas. Cayó el silencio. El reino tenía un sistema de servicio militar, por lo que sus soldados eran civiles reclutados, mientras que los caballeros del imperio eran guerreros profesionales. Había una diferencia incomparable de poder. Para ganarle a la calidad del imperio, no había más que dominarlos con cantidad. Así habían peleado durante varios años. Si perdieran en cantidad, la conclusión era dolorosamente obvia. Al escuchar las palabras del Marqués Riven, los nobles de la facción aristócrata también imaginaron sus propios territorios siendo atacados por los caballeros del imperio. Los primeros en prometer su cooperación fueron los nobles con territorios entre la capital y Erantel. Le siguieron aquellos cercanos a estos nobles. Eventualmente, todos los nobles aceptaron. Bien, entonces aplazaremos nuestra respuesta al imperio. Antes de que llegue la declaración de guerra, reúnan a sus soldados en aquel lugar, pues probablemente el campo de batalla será el mismo de cada año. Por supuesto, yo también iré. Yo también iré. Lo acompañaré al campo de batalla, padre, exclamó en voz alta el que se había mantenido en silencio a su lado, el primer príncipe bárbaro. No tienes por qué ir. Dado que eres el sucesor inmediato del rey, hermano, iré yo. Habló desde al lado opuesto Sanak, el segundo príncipe. La respuesta de Bárbaro fue directa y clara. ¡Ni hablar! Su voz exudaba fuerte animosidad. La propuesta de Sanak no estaba equivocada. Si el rey acudía al campo de batalla, sería demasiado peligroso que su hijo mayor lo acompañara. Incluso Bárbaro estaba consciente, pero lo rechazó porque veía a Sanak como su enemigo. Esto también se debía al disturbio del demonio. Durante el disturbio, Sanak dio vueltas por la capital, recibiendo los elogios de varios ciudadanos. En cambio, Bárbaro no salió del palacio. Gracias a esto, en un instante aumentó la cantidad de nobles que apoyaban a Sanak. El aspecto poco agradable de Sanak lo hizo destacar más al lucir gallardo. Su valerosa figura causó que Bárbaro se viera como un cobarde. Por lo tanto, para deshacerse de esos malos rumores, pretendía ir al campo de batalla para que el pueblo observara su valentía. Bárbaro era un guerrero considerablemente fuerte y se reflejaba en su aspecto. No obstante, seguía siendo un protegido. No le podría ganar a un soldado que hubiera entrenado hasta vomitar sangre como Klim, acompañante de la princesa Renner. Aún así, era el más hábil de la familia real. Su orgullo le impedía aceptar que la gente viera a Sanak, quien daba la impresión de que se pondría a rodar apenas blandiera la espada, como más valiente que él. El marqués Riven decía que de nada servía que la realeza fuera hábil con la espada, pero como sabía que era menos inteligente que Sanak, Bárbaro no debía permitirse perder en ese campo en el que destacaba. En cualquier caso, no podía dejar que tomara la delantera en la competencia por la sucesión del trono. Gazef sentía dolor de estómago por el peligro que acechaba en el interior del reino. Había pensado seguir al rey en su retiro y vivir protegiéndolo solo a él, pero parecía que sería difícil. Además, creía que, como súbdito del rey y capitán guerrero, estaba mal no salvar vidas. En primer lugar, pensaba que tal vez el rey no se lo permitiría. Podría dejarle el título de capitán guerrero a alguien que se le comparara, pero no se le ocurría a quién. Había solo una persona con fuerza similar a la suya, pero él jamás aceptaría heredar el título. ¿Qué hará Brain en el futuro? ¿Tendrá algo planeado? Se había convertido en subordinado directo de la princesa Renner.
pero tenía el presentimiento de que se marcharía a algún lado sin avisar. Si desapareciera, seguramente lo haría para mejorar su habilidad con la espada. Como servidor en la corte, anhelaba un poco ese estilo de vida. Recordó el filo de su espada. Kasef y Brain habían cruzado espadas después del disturbio del demonio. El duelo terminó con la victoria de Kasef, pero cada vez que Brain cortaba con su katana y la ráfaga de esta rozaba su cabello, percibía con intensidad el tiempo que había invertido en su entrenamiento. Sintió que en un futuro, probablemente en unos cuantos años, Brain sería más fuerte que él. Si Brain me sucediera como capitán guerrero, quisiera instruir a la próxima generación de protectores del rey. Así el reino tendría la oportunidad de conseguir guerreros más destacados. Estoy de acuerdo. La voz del marqués Boulup lo hizo volver en sí. Ahora no era el momento de pensar en un futuro lejano. No todavía. Si tiene su permiso, le puedo dejar uno de mis soldados más fuertes para resguardarlo. ¿Qué le parece, su majestad? Capitán Guerrero, ¿tú qué piensas? Kasef no podía confesar que no estaba prestando atención, así que hizo un gesto como si pensara profundamente. Ignoró la ceja levantada y burlona del marqués Riven. Parecía que el marqués Boulup, quien quería que Bárbaro fuera el próximo rey, proponía mandar a este último al campo de batalla. Sin embargo, no estaba seguro de que fuera el caso. Por eso Kasef solo podía responder una cosa: como su majestad lo desee. El rey asintió profundamente en gratitud y Kasef sintió un poco de culpa. Ya veo. En ese caso, está bien. Tú también puedes venir. Sí, señor. Le llevaré la cabeza de ese emperador farsante, padre. Al escuchar la vigorosa respuesta de Bárbaro, Kasef rezó para que el trabajo intenso de los próximos días alejara su inquietud. El marqués Riven, uno de los seis aristócratas, no tenía igual en su habilidad para la política. Era fácil creer que la oficina donde aplicaba esa astucia fuera espléndida, pero en realidad no era así. Seguramente muchos se sorprenderían si supieran que varias decisiones que determinaban el futuro del reino se daban en una habitación tan pequeña como esa. Las paredes estaban cubiertas totalmente con libros, y el orden en los documentos y pergaminos con notas adheridas reflejaban la personalidad del dueño del cuarto. Sin embargo, no era por eso que la habitación se veía pequeña, aunque ciertamente era una de las razones. La causa principal no podía verse. La mansión del marqués Riven estaba hecha de ladrillo, con yeso encima. Era una estructura bastante normal para la casa de un noble. Y la oficina estaba construida de la misma forma que los demás cuartos. Sin embargo, el interior de las paredes estaba relleno de placas de cobre que cubrían todo el cuarto. Era para interferir con los hechizos de escucha, monitoreo e investigación. El pequeño cuarto no tenía ventanas y se sentía encerrado, pero considerando el costo-beneficio, tenía que aguantar con apenas el espacio suficiente para trabajar. El marqués Riven se dirigió ahí al regresar del palacio y se dejó caer sobre la única silla que había del otro lado del escritorio. Así se sentaba alguien a punto de desfallecer. Después se cubrió la cara. Al verlo así, nadie pensaría que era un aristócrata muy poderoso. Parecía un simple hombre cansado. Levantó bruscamente su cabello que comenzaba a despeinarse, se apoyó en el respaldo y frunció el ceño. Al relajarse un poco, el estrés que había acumulado durante la reunión comenzó a hervir en forma de ira. Esta rebasó su límite y salió al vacío cuando el marqués lanzó un rugido. ¿Acaso son todos idiotas? Ni uno solo entendía la situación. No, si la entendían y permitían tales circunstancias, debían ser grandes estrategas. El reino estaba acorralado. Debido al constante hostigamiento del imperio, varios problemas, como la falta de alimentos, comenzaban a expandirse lentamente. No se buscaban soluciones porque los nobles realmente pensaban que se acabarían una vez que derrotaran a la facción enemiga. El imperio tenía guerreros especializados, pero el reino no. Por lo tanto, tenían que reclutar civiles para formar el ejército que resistiría a la invasión del imperio. Como resultado, había periodos en los cuales las aldeas se quedaban sin trabajadores. El imperio comprendía este sistema y, naturalmente, atacaba durante la época de cosecha.
Sobraba explicar qué tan grande era el problema de que faltaran hombres por un mes durante la temporada de cosecha. Entonces, alguien tendría la idea de no reclutar civiles. Sin embargo, al enfrentarse a los caballeros del imperio, entrenados y bien armados, perderían fácilmente si no juntaban muchos más soldados que ellos. De hecho, hubo una vez en la que no se reclutaron tantos soldados y esto resultó en grandes pérdidas. Esta vez, la estrategia de contraataque liderada por Gazef tuvo éxito. Esa vez la estrategia de contraataque liderada por Gazef tuvo éxito, derrotando a 2 de los 4 caballeros anteriores, y la batalla terminó en empate. Sin embargo, después de perder bastante poder y a muchos de sus habitantes, en realidad había sido una derrota para el reino. Y aún así, el desgraciado nos traiciona. Los imbéciles solo piensan en su guerra por el poder, y los idiotas crean discordia como siempre. El marqués Blumrush, uno de los 6 aristócratas, traicionaba al reino vendiendo la información al imperio. Los nobles peleaban por el poder, divididos entre la facción del rey y la aristócrata. Los príncipes competían por la sucesión del trono. El marqués Riven golpeó una y otra vez el escritorio para desahogar su furia. El rey también. No es un idiota y sé que no actúa por codicia, pero no piensa bien. Si no cede el trono pronto, solo empeorará el conflicto. Gracias a Renner Sama, la facción del rey está en ventaja. Debió declarar la sucesión de una vez. La princesa dorada, Renner, fue quien propuso que el rey saliera durante el disturbio del demonio. Como resultado, el poder de la facción del rey aumentó enseguida. Si hubiera nominado al segundo príncipe Sanak en ese momento, lo habría logrado. Pero esto es lo que le ocurre por tenerle lástima a su primer hijo. Entiendo lo que siente, pero ¿es que no hay nadie con suficiente cabeza para pensar? Sí lo sabía, pero casi todos estaban en la facción del marqués Riven. No debió haberlos juntado con él, sino enviado a las demás facciones para controlarlas desde el interior. Quería arrancarse la cabeza, no solo por el remordimiento de sus decisiones pasadas, sino por el hecho de que no había nadie inteligente con los demás nobles. Todos son unos mediocres. El marqués Riven soltó un rugido dirigido a los nobles que tenían solo el cerebro de un goblin que no podía ver más que la carnada frente a sus ojos. Pero ¿qué hago? Piensa, yo. Controlando su respiración brusca, el marqués Riven se puso a pensar. ¿Cómo mantener y administrar el reino aún con los problemas avanzando? Primero, en definitiva, la guerra contra el imperio será peligrosa esta vez. Se dice que Ain Solgun es bastante poderoso. Hay que pensar en nuestro siguiente movimiento considerando que podría haber más de 10.000 víctimas. Al mismo tiempo, hay que convertir al príncipe en el siguiente rey. ¿No será muy difícil? Ordenó sus pensamientos al expresarlos en voz alta. En realidad, habría preferido que alguien lo escuchara. Por eso mismo apoyaba al príncipe Sanak. Era el único aliado, aunque recientemente ya tenía una nueva, la princesa Renner, con el que contaba en la familia real. Entendía el peligro de la situación de la misma forma, por lo que podía actuar con él por el bien del futuro. Si él ascendiera al trono, le quitaría el peso de uno de sus hombros. Dijo que me daría el título de canciller, pero no creo que sea broma, y eso no me quitaría el peso del otro hombro. Aún así, me parece que la situación del reino mejoraría un poco. El objetivo actual del marqués Riven era que el príncipe Sanak heredara el trono. Si no lo lograba, sabía que el reino daría un paso hacia el colapso. Ahora tengo el apoyo de la princesa Renner, así que debería ser más fácil. Pero entre pensamientos y estrategias, el marqués Riven soltó un profundo suspiro. A veces sentía ganas de abandonarlo todo. Habían sido más de 1 o 2 veces en las que había pensado en destruirlo todo él mismo en un ataque de enojo, incluyendo lo que él había construido. La situación era como intentar construir un castillo de arena rodeado por niños fuera de control. Era razonable que quisiera destruir al encontrarse en tales circunstancias. Naturalmente, había una razón por la cual podía seguir esforzándose. Alguien llamó a la puerta. El sonido provenía de una altura baja. Por un segundo, el marqués Riven hizo una expresión rara para él. Su rostro pareció derretirse, las esquinas de sus ojos cayeron y su boca se suavizó.
Ups, no debo hacer esta cara. No pudo tensar el rostro por su propia voluntad, así que se dio unas palmaditas en las mejillas y arregló su cabello despeinado. A continuación habló en voz alta para que lo escuchara aquel que estaba del otro lado de la puerta. Lo dijo con amabilidad, para que no pensara que estaba enojado. Adelante. La velocidad con la que abrió la pesada puerta le comunicó qué tanto quería verlo esta persona. Era un niño. Las mejillas del niño, adorablemente inocente, estaban sonrojadas por su blanca piel. Tendría unos 5 años. El niño corrió velozmente por el cuarto hasta llegar a las rodillas del marqués Riven. Correr en la habitación es falta de educación, dijo la voz de una mujer que seguía al niño. Era de facciones finas, pero tenía un aura en cierta forma sombría. La palabra apesadumbrada la describía con precisión. Su ropa también era de buena calidad, pero tendía al oscuro. Inclinó levemente la cabeza frente al marqués Riven y mostró una tenue sonrisa. Él, mostrando algo de pena, también sonrió. ¿Cuándo fue que su esposa había comenzado a sonreír de esa forma? El marqués Riven de pronto se puso a pensar en el pasado. Cuando era más joven, hubo una época donde tuvo la ambición propia de una persona con su talento. Esta ambición era el trono. Tenía el sueño blasfemo de usurpar el trono. El joven marqués Riven, seguro de su talento, pensaba que no había objetivo más digno. Avanzó en silencio y con energía hacia ese fin. Incrementó su poder, reunió riquezas, consiguió contactos, acabó con sus rivales. Su esposa solo fue parte de eso. La posición de marquesa se vendía a buen precio, por lo que no le importaba qué tipo de mujer fuera. A final de cuentas, llegó una mujer bella pero apesadumbrada. Al marqués Riven no le importó. Lo importante era la relación con la familia de esta mujer. Su vida de pareja fue normal. No, esta era la imagen que el marqués Riven se había dado. Incluso cuando se casó con la mujer frente a sus ojos, la cuidó como si fuera una de sus herramientas, pero no sentía una pizca de amor. Lo que cambió al marqués Riven fue algo pequeño. Su mirada se dirigió al niño que por fin llegaba a sus rodillas, su hijo. Al principio, cuando supo que tendría un hijo, solo sintió que contaría con una herramienta más. Sin embargo, cuando este hijo recién nacido sujetó su dedo, algo en su interior se rompió. Más que un humano suavecito, su hijo parecía un monito. No le parecía que fuera lindo, de ninguna forma, pero sus dedos le transmitieron calor. Cuando sintió esto, todo se volvió absurdo. Sintió que el trono era basura. El hombre que ardía de ambición había muerto. Cuando le dio las gracias a su esposa después del parto, la expresión que ella puso se convirtió, aunque en secreto, en un recuerdo risible para él. Una expresión de ¿y este quién es? Claro, al principio su esposa solo pensó que era un cambio temporal debido al nacimiento de su sucesor. Sin embargo, los cambios tan extremos por los que pasó el marqués Riven fueron tales que llegó a pensar que de verdad se había vuelto loco. Si le preguntaran si prefería a su antiguo esposo o al cambiado, ella diría que a este último. En consecuencia, ella también cambió un poco. De cierta forma, se habían convertido en una pareja normal. Su hijo intentaba subirse a sus rodillas, así que el marqués Riven lo cargó con ambas manos. El niño rió divertido mientras el marqués Riven lo sentaba en sus piernas. Percibió el calor de su hijo a través de la ropa. El peso propio de un niño le era agradable. Sintió una satisfacción serena llenar su pecho. El marqués Riven ahora tenía un solo objetivo: heredarle un territorio en perfecto estado a su hijo. Su meta ahora era la común para un padre aristócrata. Miró con afabilidad al hijo sobre sus piernas y preguntó cariñosamente: ¿Qué pacho, Ritán? Dame un bechito. Solo 2 personas en este mundo podían ver a este aristócrata decir bechito con los labios parados. Una de estas, su hijo. Solo risitas. Querido, no es bueno para el desarrollo lingüístico del niño hablar como bebé. ¡Ja! ¡Ridículo! Lo que dice son rumores que carecen de fundamentos. A pesar de sus palabras, el marqués Riven pensaba que no debía hacer cosas que pudieran resultar malas para la formación de su hijo. Su hijo debería tener talento, sin duda. Bueno, no le importaba si no lo tenía, pero un padre siempre buscaba desarrollarlo en sus hijos. Al mismo tiempo, no era bueno darle malas influencias. Sin embargo,
Jamás dejaría de llamarlo por su apodo lleno de amor. El amor era la máxima forma de educación. Oye, Ritan, ¿sí? ¿Qué tienes? ¿Hay algo que le quieras decir a tu papi? Sacó de su campo visual a su esposa, que parecía ligeramente preocupada, y volvió a preguntar. Jeje, pues es que... El niño puso sus manos como hojas de otoño sobre su boca, como si le contara un secreto. Al verlo así, sus ojos se relajaron, dejando su cara relajada. Era una expresión que uno nunca se imaginaría del hombre al que llamaban serpiente. ¿Qué será? ¿Le vas a contar a papi? ¿Qué será? La comida de hoy es... Sí, una que te gusta mucho. ¡Qué bien! ¿Qué me darás de cenar? Sí, es pescado grava a la molinera. Ya veo. ¿Qué sucede, Ritan? El marqués Riven preguntó apurado al ver la cara resentida de su hijo. ¡Yo quería decirte! El marqués Riven sintió como si un relámpago corriera por su espalda. Deberí... No, tienes razón. Perdóname, Ritan. ¿Por qué no me lo dices? El marqués Riven le lanzó una mirada con el ceño fruncido a su esposa, se cubrió la cara con las manos sin poder hacer más. Con el ceño fruncido, y su esposa se cubrió la cara con las manos sin poder hacer más. Ritan, ¿me lo podrías decir? Su hijo desvió la mirada, malhumorado. El marqués Riven reaccionó con un rostro de shock intenso. Su expresión estaba llena de desesperanza, como si prefiriera elegir la muerte ahora mismo. Perdóname, Ritan, tu papi está tontito, ya se le olvidó qué era. Dime, porfa. El niño vio de reojo a su padre y este decidió que debía dar un empujón más. ¿No me vas a decir? Creo que tu papi va a llorar. Este es el pescadito que te gusta. ¿De verdad? ¡Qué alegría! El marqués Riven besó varias veces las mejillas rosadas de su hijo mientras lo abrazaba. El niño rió inocentemente por las cosquillas. Bien, vamos a comer. Aún no terminan de cocinar. Ya veo. El marqués Riven hizo una expresión de descontento. Podría fácilmente pedirle al cocinero que se apresurara, pero la cocina tenía sus preparaciones, pasos y tiempos definidos. Si rompía ese ritmo por su capricho, el cocinero no sería capaz de ofrecer su mejor platillo. Por eso, aunque no estaba complacido, el marqués Riven no daba tales órdenes. Quería darle siempre la mejor comida a su hijo. Bueno, hay que dejar que tu padre trabaje. Vamos. ¡Sí! El marqués Riven no pudo ocultar su tristeza al escuchar la voz llena de energía de su hijo. Esperen, ya terminé mi trabajo. ¿De verdad? Sí, no te preocupes. De verdad, ya terminé. ¿En serio? No estás pensando en dejarlo para mañana, ¿verdad? Aún recibiendo la mirada fría de su esposa, el marqués Riven no bajaba a su hijo de sus piernas. Al contrario, lo tenía sujeto, recibiendo el calor de su hijo a través del abrazo. El marqués Riven murmuró con calidez. De todas formas, estaba estancado. No es algo que necesite terminar hoy. No era una excusa. De verdad no tenía nada urgente por el momento. Su esposa lo entendió y asintió varias veces. Entendido, pero parece pesado. De verdad, ya no necesito brazos ni piernas. Lo que quiero es una cabeza. ¿Qué hay de mi hermano? Es bastante destacado, pero ya tiene suficiente con el territorio de tu familia. No puedo llamarlo para darle más trabajo. ¿No conoces a alguien más a quien pudiera pedírselo? Ya le había hecho la misma pregunta varias veces a su esposa y la respuesta siempre era igual. No hay ningún noble en el reino entero que pueda trabajar al mismo nivel que tú. Si lo hubiera, no sufriría tanto. La otra opción sería buscar a alguien entre la plebe, pero como no tenían un sistema educativo dirigido por el país, como en el imperio, era difícil encontrar talento oculto. Lo más que se podía era reunir rumores sobre gente capaz y negociar con el noble de su territorio. Era un trabajo que tomaría un tiempo y esfuerzo considerables. Mientras el marqués Riven se sentía desalentado, el hijo sentado en sus piernas le propuso una buena idea. Papi, yo voy a trabajar contigo. ¡Oh, Ritan! Gracias, te amo. El marqués Riven besó varias veces las mejillas de su hijo por decir algo tan tierno. Era en verdad de lo más feliz.
Durante su tiempo aquí podía olvidarse de lo ajetreado de sus labores de cada día. Podía tranquilizar su mente y su alma. El marqués Riven sintió determinación por protegerlo con su vida. Fin de la parte 1. Joder, siento que no hice bien al Riven, al Riven tierno, al Riven padre ternura. Siento que no lo hice bien, no sé, como, joder, no soy padre, no sé cómo interpretar esto, lo siento. Ay, pero es muy drástico su cambio. A ver, hasta me parece wow, ¿no? O sea, todas sus ambiciones cambiaron drásticamente al tener a su hijo. Que es algo normal, ¿eh? O sea, a ver, es algo normal en los buenos padres, me refiero. Eh, Uno escucha historias, ¿no? Pero bueno. eh, pero bueno, que eres débil, te falta amor. A ver, no tengo hijos, yo no sé cómo interpretar el amor fraternal. Pero bueno, gente, por aquí voy dejando esta parte 1 de este capítulo 2 bastante buena, bastante chévere. Puro Juego de Tronos, pura política. O sea, es que, buah, qué asco el reino. El reino es un país terrible. ¿Por qué? Es muy incompetente esta gente. Yo entiendo el enfado de Riven. O sea, es el único que piensa por el bien total del reino. Este men. Y ni siquiera es en pro del reino. Es más por darle a su hijo un buen futuro. O sea, eh, bien merecido tienen el destino que van a tener. Sinceramente. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado. Y nada, para ya ir cerrando para YouTube, por aquí en pantalla, eh, están apareciendo los chicos que me han apoyado durante todo este tiempo por medio de Patreon, por medio de la donación de bits aquí en Twitch y obviamente por suscripciones aquí en Twitch. Muchas gracias a los chicos que se han suscrito, en especial más de 2 meses, o sea, 2 meses o más, más bien. Novatillo, Juancho Rosa, Zampatrampa, Jack, Steve, Bramador, Dan Poe, Hati, Magder y Hayakos. Muchísimas gracias a ellos, y obviamente a los que se han suscrito alguna vez. Y nada, y a los que me han apoyado por medio de la donación de bits. Espero que hayan disfrutado esta parte, chicos, y nos veremos en la siguiente. Hasta la próxima.